Buenos días a todos, hoy vamos a ver el primer capítulo de una serie de vídeos que voy a hacer sobre Morningstar. Es una herramienta súper potente y una de las más usadas para mirar fondos. De hecho, cuando yo busco un fondo, ya sea por el ISIN o por el nombre, entro a ver el fondo, me sale Morningstar, una de las primeras en Google. Esta página otorga un montón de información, ya la primera página, y es lo que vamos a ver hoy. Hoy solo vamos a hablar sobre la primera página. Lo primero, aquí tenemos el nombre del fondo. Robeco es la gestora, Global Consumer es Trends, es el tipo de inversión que hace, es una inversión global en tendencias de consumo. La clase en este caso es la M e invierte en euros. ¿Qué información tenemos aquí? Aquí tenemos información bastante relevante e importante. En rojo tendremos el fondo, en verde tendremos el índice con el que lo compara y en naranja tendremos la categoría. Cuando yo utilizo un fondo me resulta más importante la categoría que el índice, porque el índice puede estar bien cogido o no. En este caso, por ejemplo, utiliza de índice lo que vemos aquí, el Morgan Stanley Capital International All Countries Growth Net Return, y en dólares. ¿Qué ocurre? Que yo estoy usando uno en euros y ya me está poniendo el índice en dólares, con lo cual no me sirve mucho. Y encima sí está usando empresas de crecimiento, que vale, pero es que esto es concreto de consumo, entonces no tiene mucho sentido. Es más, en este caso, incluso en la categoría, coge capitalización grande de crecimiento, no consumo, porque no hay una categoría en Morningstar de consumo, con lo cual tampoco tiene mucho sentido. ¿Qué podemos ver aquí? Aquí vemos la rentabilidad que ha ido dando cada año, y la rentabilidad de 2022 es a cierre del mes anterior. Hoy estamos a 5 del 4, con lo cual aquí te pone a 31 del 3. ¿Y qué vemos debajo? Lo que vemos es la rentabilidad que ha ido dando cada año con respecto al índice o a la categoría. Por ejemplo, aquí hizo un 18% más de rentabilidad que la categoría y un 13% más que el índice. Aquí hizo un 13% menos que la categoría y un 17% menos que el índice. Como veis, no va muy parejo, pero porque este índice y esta categoría no es muy representativo. Si por ejemplo nos fuésemos a este fondo, aquí ya tiene más sentido. Este es el IB, gestora American Growth Portfolio ACC, que es Accumulate, quiere decir que reinvierte los dividendos que van dando las acciones. Aquí volvemos a encontrarnos con una categoría y con un índice, y aquí por ejemplo la categoría sí que está muy bien utilizada. ¿Por qué? Porque es renta variable USA de capitalización grande y crecimiento, o sea, tal cual lo que es este fondo. El índice no está tan bien elegido porque es en dólares, pero bueno, sí que vemos que va mucho más correlacionado. Como veis, está exactamente en el mismo formato. ¿Qué veo también? Veo el valor liquidativo a fecha 1 del 4, que es la última fecha de valor liquidativo que tuvo, que son 129 euros. Esto es lo que cuesta cada participación. El cambio del día es la rentabilidad que tuvo en el mismo día, un 0,51. Categoría del Morningstar, renta variable USA, capitalización grande growth, ya nos lo pone aquí. ISIN, la matrícula del fondo. Luego tenemos el patrimonio del fondo en general. Esta es la clase C, patrimonio de esta clase. Y luego tenemos la comisión máxima de suscripción y los gastos corrientes. Es importante deciros que cuando aquí me pone 35,6, ya está descontado este 2,19. O sea, si tú tienes una participación, se habrá revalorizado esto. No hay que descontar esto para saber la rentabilidad que has obtenido. Con lo cual, no es un dato muy importante si me estoy fijando en las rentabilidades netas, que al final es lo que me importa. Aquí tenemos el Morningstar Research. Esto me parece una buena idea, pero me parece que le queda mucho. Aquí realmente podéis mirarlo, no viene mucha información, y si le doy a leer análisis me sale una cosa en general, no es un análisis en concreto de este fondo, queda a trabajar esto, y bueno, aquí te sale un pequeño comentario, pero que no aporta mucho ni tiene mucho sentido. Esta parte de momento la ignoraría, me parece buena idea, pero que le queda mucho. Después tenemos la parte de sostenibilidad y ESG. Info Rating de sostenibilidad. Si yo le doy aquí, mide la manera en que las compañías de fondo tienden a la cartera a gestionar sus riesgos de ESG respecto a las carteras de la categoría correspondiente. En este caso no hay mucha historia porque es prácticamente igual, pero si nos fuésemos a otros fondos, por ejemplo el Cobas Internacional, está totalmente desmarcado de esto. El indicador de carbono es muy malo, y si nos fuésemos a algún otro, pues el indicador de carbono
es mejor. ¿Qué vemos también? Bueno, contribución a la sostenibilidad corporativa, tal, puntuación de sostenibilidad corporativo con respecto a la media de la categoría, puntuación de sostenibilidad soberana y el desglose de puntuación. Cuanto más baja sea la puntuación, menos riesgo de ESG. Sigo pensando que a esto le queda mucha tela que cortar y realmente aporta poco. Si queréis saber si es ESG o no es ESG, luego veremos cómo verlo. La siguiente parte sí que aporta mucho, que es la estrategia al fondo, el objetivo de inversión. La cartera es una gran cartera de valores de renta variable de compañía estadounidense cuyo objetivo es lograr la revalorización de capital, lo voy a ampliar por si alguien lo ve en pequeño, a largo plazo a través de inversiones en valores de emisores de Estados Unidos. La cartera invierte principalmente en un número limitado de valores de renta variable de compañías estadounidenses bien establecidas que el administrador del fondo considere que son de alta calidad. El gestor de la cartera se concentra generalmente en estas empresas por sus puestos superiores en sus respectivas industrias, fuertes capacidades de gestión y sus atractivas tasas de crecimiento. Por ejemplo, yo lo mirase aquí, el objetivo del subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo en títulos de renta variable de empresas de todo el mundo que operen en el sector de bienes de consumo. Las inversiones de títulos de renta variable de estas empresas representan al menos 2/3 del patrimonio total del subfondo. El subfondo se centra en la inversión en sociedades que operan fundamentalmente en economías maduras. Me dice un poco por dónde van los tiros, que con el nombre generalmente yo ya sabía por dónde. Si por ejemplo yo mirase aquí, que es un fondo que con el nombre pues sé que es Pan-European, o sea toda Europa, y High Income, o sea que tiene bastante renta fija de alta rentabilidad. El fondo busca proporcionar a los accionistas un crecimiento a largo plazo de rentabilidad total superior al de las rentabilidades monetarias mediante una cartera diversificada, activamente gestionada, que invierte fundamentalmente en valores de renta variable, valores de renta fija y activos monetarios de Europa continental. El fondo también podrá invertir en warrants y participaciones de OICVM y de otros OICs. Rogamos que consulte el folleto para ampliar información. Te va poniendo en qué invierte cada uno. Aquí tenemos 4 rentabilidades. Tenemos la rentabilidad que lleva en el año a fecha 1 del 4. No tiene por qué coincidir con esta, porque esto es a 31 del 3 y esto es a 1 del 4. Luego tenemos la rentabilidad a 3 años anualizada, o sea, de media al año ha dado un 18,85. De media en 5 años al año ha dado un 17,28. En 10 años ha dado Así que es importante ver que estos 3 valores sean equilibrados y este valor que aparezca. Si no aparece quiere decir que no lleva 5 años, que es una bandera roja a la hora de mirar un fondo. ¿Qué ocurre? Que si los 3 están equilibrados, quiere decir que tiene un crecimiento sostenido. Creación del fondo, que el fondo tenga más de 5 años y también es muy importante que el gestor, estos son los 2 gestores principales, lleve más de 5 años. En este caso va a hacer 4 ahora y este lleva 10 años en el fondo. Eso es algo muy positivo que lleven tanto tiempo en el fondo y además es un fondo con mucho histórico. ¿Qué hacen las gestoras normalmente? Las gestoras buenas. Si Frank Caruso se va a jubilar o se va a ir a otra gestora, yo ya tengo otro gestor que ya lleva un tiempo con él trabajando y que me puede dar continuidad al fondo. Cuando Frank Caruso se vaya dentro de 5 años, Vinay Thapar ya llevará 9 años en el fondo, con lo cual puede entrar otra persona nueva y se va manteniendo y se le va dando continuidad a esto. Esto puede variar mucho. Por ejemplo, en este caso, este es un fondo de autor que es de Francisco García Paramés. Lleva desde 2017, que es de la creación del fondo. Ahora mismo acaba de cumplir los 5 años y este es un fondo puramente de autor. ¿Es importante esto? Sí, es muy importante. De hecho, aquí lo pondrá fondo de autor con alta vinculación al gestor. Los fondos value suelen tener alta vinculación al gestor. ¿Qué ocurre? Que si se va a García Paramés, el fondo cambia completamente. Podéis mirar, ver lo que pasó con este señor en concreto. Después de la parte del gestor, la siguiente parte que nos encontramos es el benchmark de la categoría. Esto ya lo hemos visto antes, con lo cual tampoco me aporta mucho. En este caso pone el Russell 1000 Growth Total Return United States Dollar. El siguiente apartado, objetivo de mercado, qué deciros. Podría ser una parte muy interesante, pero es una información muy incompleta. Si por ejemplo yo miro en este, me encuentro en crecimiento sí, ingresos sí, no específico. Si me voy a este, me encuentro lo mismo. ¿Qué quiere deciros con esto? No me está dando ninguna información. Siguiente. ¿Qué posee el fondo? Esto es muy interesante. Sí que es importante mirar la fecha porque a veces esta información puede estar muy desactualizada. Por ejemplo, esta información de aquí
está basado en la cartera que tuvo el 31 de diciembre de 2021. Puede que ya no sea esa. ¿Qué vamos a ver aquí? Aquí lo que vamos a ver es, por un lado, el estilo de las acciones. En este caso son acciones grandes, esto sería acciones pequeñas y esta acciones medianas. Esto sería Value Investing, esto sería mixto y esto sería Growth Investing, valor y crecimiento. En este caso, ya lo hemos visto, es Growth, por lo tanto es crecimiento, va a acciones grandes. Con lo cual, aquí, si por ejemplo mirásemos el Robeco, Equity, grandes y crecimiento. Si me voy al Cobas Internacional, hace Value Investing, pero pequeñas. Luego además podemos ver aquí el porcentaje de acciones, de obligaciones, de efectivo. Este pone que tiene un poquito de efectivo y un poquito de obligaciones, de renta fija, y este pone que tiene bastante efectivo. ¿Qué ocurre aquí? Que este efectivo está en corto, ya veremos más adelante el por qué está en corto, pero por eso esto más esto da más de 100. Esto más esto sí queda 100. Aquí vemos un punto interesante, que es que veo dos cajas. Y lo que antes estaba viendo aquí, ahora lo veo aquí. ¿Por qué? Porque esto es para la renta fija y esto es para la renta variable. Para la renta fija, ¿qué veo? Calidad crediticia baja, sensibilidad al tipo de interés baja. A ver, me estoy yendo a un high income, por lo tanto, si busco high income, busco mucha rentabilidad, me voy a tener que ir a calidad peor. Vencimiento efectivo 3,74, duración efectiva 3,16. Esto se refiere a lo que le queda, a la renta fija en años. Aquí ya vemos que tiene un 60% en obligaciones y claro, aquí vemos un 46% en efectivo, un 39% en corto. Si lo veo en patrimonio, pues ya sí que me cuadra. El siguiente, regiones principales, zona euro, Europe, ex-euro, es decir, sin euro, Reino Unido y tenemos Estados Unidos, un 2%, Iberoamérica un 1%. Si nos vamos, por ejemplo, al Robeco, pues tiene un 60% en Estados Unidos y el resto repartido. 5 mayores sectores en los que invierte. Consumo cíclico, 30%. Tiene mucho sentido que este fondo, que es eminentemente de consumo, invierta en consumo. Tecnología, servicios de comunicación, consumo defensivo y salud. ¿Qué puede ocurrir en este tipo de análisis? Que a veces las cosas no están donde esperamos. Por ejemplo, Alphabet, que es la dueña de Google, no es tecnológica, es servicio de comunicación. Microsoft sí que es tecnológica. Amazon es consumo cíclico, no es tecnológica. Visa son servicios financieros, no es tecnología. ¿Qué pasa? Que Visa también es tecnológico. Sí que es importante decir que estoy diciendo no eso sí es, no es la verdad absoluta, digo cómo lo valoran ellos. Y además aquí puedo ver que ha vendido Amazon desde la anterior cartera, desde el mes anterior, y Qualcomm ha comprado. Esto pues lo puedo ver este análisis en cualquiera. Consumo defensivo no es defensa y no se refiere a armas. Consumo defensivo se refiere generalmente a cosas de primera necesidad. Nestlé lo que hace es chocolate, hace mucho en el sector bebés y en el sector niños, muchas leches de lactancia, muchas cosas para niños, galletas, un montón de productos de ese tipo que son puramente necesarios y que es de lo último que dejas de comprar. Tú lo último que dejas de comprar si tienes un hijo probablemente sea cosas para tu hijo. En esta parte, los fondos de renta fija, hay otra cosa que cambia, ¿vale? Aquí tengo las 5 mayores posiciones, que mezcla renta fija, renta variable y otro tipo de activos. Pero esta parte, donde hace esta división, donde pone industrial y servicios financieros, se refiere únicamente a las acciones. Aquí, poco más que decir. Un apartado súper interesante para conocer bien el fondo. Y es el último apartado. Aquí tenemos publicidad de la propia Morningstar. ¿Por qué veo tan importante esta página? Porque luego podremos ampliar aquí todo lo que hemos visto, pero solo con esta información que tenemos ya tenemos muchísima información para poder trabajar sobre ella. Fijaos todo lo que hemos aprendido sobre los fondos en cada uno de los casos. Cómo hemos visto la diferencia entre un fondo de renta fija y un fondo de renta variable. Espero que os haya sido muy útil lo que hemos visto hoy. Un abrazo muy fuerte y nos vemos en el siguiente.